todos, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos empezando el semestre académico universitario en la UNAM. Vamos a tener un muy interesante semestre de actividades. No hemos publicado todo el programa porque hay una o dos personas que por ahí andamos viendo fechas y si definitivamente sí pueden participar o no. Pero vamos a tener un interesante semestre con varias presentaciones de documentos que se están presentando, resultados de investigaciones recientes sobre temas de inversión extranjera directa, casos de estudio, temas de empleo, todo esto sobre China, ¿no? Yo les recuerdo, el curso lo estamos coordinando conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga, y yo por último y antes de darle la palabra a Adrián, les recuerdo en tiempos de Telecan, ¿verdad?, que está tan en moda, revisen algunas de las publicaciones del CECHIMEX y de la red sobre estas nuevas relaciones triangulares, ¿no? Creo y me temo que en muchos de los pasillos ahí de los renegociadores actualmente China ha de estar muy claramente y implícita y explícitamente presente, ¿no? Entonces, en fin, no puedo más que invitarlos a revisar algunos de los documentos, los cuadernos de trabajo del CECHIMEX, documentos sobre las nuevas relaciones triangulares entre Estados Unidos, China y México, entre muchas otras, ¿no? El día de hoy pues, estamos muy contentos de presentarles a Adrián Cisneros Aguilar, querido amigo, que nos ha acompañado en el CECHIMEX en los últimos años en diversas formas. Yo les recuerdo, Adrián es abogado, ¿no? Licenciado de la Universidad Panamericana, y yo les diría de una generación de jóvenes, como hay unos cuantos aquí, que ha tenido una muy intensa, presencial y personal experiencia con China. Adrián ha vivido más de o alrededor de 10 años en China. Un poquito menos, la maestría, 6-7 años, una cosa semestre, ¿no? Y Adrián, después de terminar su licenciatura, hizo su maestría y su doctorado en Derecho en China. Entonces hizo su doctorado en la Jiaotong Universidad de Shanghái, y después su maestría, o antes su maestría en la Universidad de Wuhan, ¿no? Y es el fundador y director general de Chevaya, y se ha dedicado en los últimos años al tema de vincular, de lograr un diálogo en el sector empresarial entre empresas mexicanas y empresas chinas, ¿no? Entonces, en fin, repito, una generación nueva de jóvenes que hasta hace 10 o 15 años no existían, con experiencias propias en China y en México, ¿no? Todo esto simplemente para invitarlos, no para presionar ni nada por el estilo. Yo les recuerdo la dinámica, ¿no? La dinámica es una presentación de una media hora, 45 minutos, para tener otra media hora, 45 minutos de diálogo con ustedes, ¿no? Muy bienvenido, Adrián, un gran gusto de que estés allá con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Dussel, por la muy amable invitación. Usted sabe el aprecio y el respeto que le tengo tanto a nivel profesional como personal, ¿no? Y esta es una opinión que se la digo, ahora sí que la firmo donde sea. El doctor Dussel es de los pocos académicos en este país que buscan no estar en ese topos uranos, demostrar que yo sé mucho, demostrar que mi teoría es la correcta, sino que esas teorías busquen resolver problemas, ¿no? Y es lo que yo también he tratado de hacer a través de Chevalla, ¿no? Tratar de concretizar el bagaje académico que una vez tuve en soluciones y en productos
que ayuden a los empresarios y que en general en la región Asia-Pacífico ayuden a crear estándares de vida más altos y justos, ¿no? Es eso lo que aprendí en esta institución y es eso lo mucho que yo le agradezco a la UNAM, ¿no? No les puedo expresar lo emocionado que yo estoy de estar no porque es la máxima casa de estudios y que la máxima casa de estudios de mi país crea que yo tengo algo que aportar en cuanto a ideas y en cuanto a experiencia tratando con México y China, sino porque incluso a nivel personal es gracias a la UNAM que yo pude concluir secundaria y prepa, es gracias a la UNAM que yo me podía pagar la universidad o parte de la universidad cuando era trabajando como asistente de investigación, entonces venía aquí a conseguir información a la biblioteca y a la Hemeroteca Nacionales. Es gracias a la UNAM que yo pude concluir mi tesis doctoral cuando debido a problemas técnicos en China con el internet y debido a los problemas de salud de mi esposa yo tuve que regresar a iniciar mi tesis. Es gracias a la UNAM que tuve los primeros clientes con la empresa y es gracias a la UNAM que estoy hoy aquí con ustedes, así que muchas gracias. Bueno, pues comencemos con el tema que está de moda, ¿no? Y está de moda no nada más porque hoy día de lo único que estamos oyendo hablar es de tratados, sobre todo del TELCAN, sino por la actividad de promoción que se ha hecho por parte del gobierno chino, que se ha hecho por parte del embajador Chiu, y que yo he escuchado de viva voz, y que una de sus manifestaciones pues ciertamente es la celebración de un potencial tratado de libre comercio entre México y China, ¿no? Cuando nosotros hablamos de este tema y cuando nosotros nos preguntamos si este tratado podría beneficiar a las empresas, deberíamos preguntarnos en primer lugar si ese tratado es factible de entrada, ¿no? Y esta es una pregunta que al menos yo, Adrián, no puedo evitar hacerme sin cierta ironía, porque hace no mucho, cuando yo defendí mi tesis doctoral en China, que dicho sea de paso, era sobre este tema y estaba vinculado a este tema, el doctor Dussel lo recuerda, mis sinodales chinos, incluido uno que fue quien impartió la materia de China en la Organización Mundial del Comercio, y que varias veces había ido a Ginebra a expresar la posición de China ante el OMC en diferentes casos ante el órgano de solución de controversias con que cuenta dicho organismo, me decía, y cito, ¿por qué a nosotros nos interesaría tratar con México si nosotros tratamos directamente con Estados Unidos? Por otra parte, México es Estado parte en el TPP, está negociando el TPP. Aquí estamos hablando de finales de 2015, ¿no? Estamos hablando del final de la administración Obama, estamos hablando de un momento en el cual no se pensaba que el TPP iba a naufragar, ¿no? Entonces a mí me decían, oye, México es parte del TPP, un instrumento que es conocido por todos, que fue diseñado por Estados Unidos para contener a China. Entonces, ¿por qué nos interesaría tratar con México en un esquema como un TLC? Y yo debo decir que, más allá de los argumentos académicos y jurídicos en ese entonces, pues yo, y de política económica, con que contaba mi tesis, pues yo no tenía una respuesta concreta. Pero sí debo decir que ahora, años después, es interesante ver cómo el mismo embajador chino viene a México y propone el mismo tratado, ¿no? El tema, como pueden ver ustedes, no es nada nuevo, pero sí hay que decir que, como puedo yo mencionar con experiencias propias, nunca se tomó en serio, ni en México ni en China. Porque eso me lo comentaban en China. En México ni siquiera lo tomaban como algo importante, porque a la fecha, ustedes lo pueden ver en las noticias, lo que regula las relaciones económicas internacionales de México son dos instrumentos, el TELCAN y el TELCUR, ambos ahorita en proceso de renegociación, ¿no? Esto se empezó a tomar en serio hasta que empezamos a sentir los efectos, tanto México como China, de la retórica proteccionista de Donald Trump. Y esto generó dos efectos no relacionados, pero que terminan convergiendo, ¿no? El primero fue la aceleración de un proceso de diversificación que ya había iniciado el gobierno mexicano, pero que ahorita vemos que se avanza a marchas forzadas y hasta podremos decir que con cierta reacción, y hay varias pruebas de ello. Hace no mucho, México publicó sus objetivos de negociación del TELCAN. Como ustedes saben, ahorita el TELCAN
está arrancando la primera ronda de negociaciones. Es el tratado más importante que ha firmado México, fue el primer tratado comercial moderno que firmó México. No fue el primero, cronológicamente hablando, pero sí en la época moderna. Es el que ha definido la política económica y el desarrollo de nuestro país en los últimos 25 años, y sin embargo los objetivos de negociación salieron hace 2 semanas, son muy generales o son repetición del TPP, ¿no? Por otra parte, aunque este proceso de diversificación no es nuevo, sí presenta ciertos bemoles. Hay que entender que la modernización del TELCAN es parte de un proceso mucho más grande y de una estrategia mucho más grande de diversificación del gobierno mexicano, la cual voy a describir a continuación. Esta diapositiva la saqué yo de un evento al que asistí la semana pasada. Yo le comentaba al doctor Dussel que uno de los clientes de Chevalla justamente es una asociación que representa un sector productivo muy importante en nuestro país. Y yo soy, bueno, a través de la empresa, yo soy su encargado de tratados internacionales y comercio exterior. En tal capacidad, yo represento a esta cámara ante las cúpulas empresariales, como la CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial, también voy a la Secretaría de Economía, y en tal capacidad también participo en las mesas de trabajo, en los cuartos de junto de todos los tratados que para ellos son importantes y que ahorita están negociándose o renegociándose, como el Acuerdo de Complementación Económica con Argentina, el Acuerdo de Complementación Económica con Brasil, el TELCUEM, el TELCAN. Me han pedido ya también empezar a ver lo que yo por mi parte ya había estudiado, que era la factibilidad de un TLC con China, etcétera, ¿no? En estos eventos es donde muestran esto. Esta diapositiva la puso un enviado del gobierno. Y ustedes pueden ver que es la política de negociaciones internacionales. La diversificación por parte del gobierno mexicano se ha enfocado sobre todo en negociar o renegociar tratados, buscar garantizar el acceso a nuevos mercados o apuntalar el acceso que ya se tenía a ciertos mercados para nuestras exportaciones, o bien apuntalar a México como un destino de inversiones, que sigan apuntalándonos como un destino de inversiones como maquiladores. Es un tema que ya se ha discutido en esta facultad y que va más allá del objeto de esta presentación, pero también es cierto. Aquí yo lo que quiero es que pongan atención a la parte de Asia-Pacífico. A mí díganme dónde está China. Si China es nuestro segundo socio comercial, si se supone que ha habido un gran acercamiento y si se supone que está haciendo el embajador chino una labor importante, al mismo tiempo que el presidente Xi Jinping está haciendo una labor que comenzó desde el año pasado en la cumbre de la PEC que tuvo lugar en Lima, para promocionar el partenariado comprensivo económico regional, para promocionar las inversiones chinas en materias que no tuvieran que ver con infraestructura o la industria extractiva. Sí está hablando de un discurso de vamos a comerciar contigo si Donald Trump no lo hace. ¿Por qué? Para el gobierno no es eso prioritario. Esto no lo puse yo, esto es lo que está sacando el gobierno, y esto habla del lugar que ocupa China, tristemente, en la escala de prioridades. Y sin embargo, en medios y redes sociales se habla de un acercamiento. Esto nos lleva al segundo eje. Porque en medio de todo esto, y esto hay que entenderlo, la relación con China no es nueva, y la relación con China en sí misma no es mala, en opinión de un servidor. Lo que sucede es que está subdesarrollada, y esto no lo digo, hay muchos colegas aquí que comparten mi opinión, ¿no? El problema es que no hemos logrado pasar del plano político, del plano de los foros, de las expos, al plano económico, al plano que de verdad beneficia a los entes que generan riqueza en este país, que son las empresas, ¿no? China ahorita se está erigiendo ante la retórica proteccionista de Trump como el paladín de la globalización y del libre comercio. Son los que están ofreciendo alternativas en acuerdos comerciales regionales, son los que están ofreciendo alternativas para los países que no están obteniendo préstamos de instituciones financieras internacionales. Es el país que está llegando
con nosotros a decirnos, y aquí a lo mejor me voy a piratear una frase que a mí no me gustó, pero viene muy a cuento, de alguna expo que salió hace meses, de si Trump te erige un muro, China te tiende un puente, ¿no? Pero ¿por qué está llegando ahora China? Es lo que nadie parece preguntarse. ¿Por qué China está teniendo este acercamiento? Para poder hablar de la factibilidad de un TLC con China hay que entender el contexto en el que el acercamiento de China con el discurso de un TLC está teniendo lugar. Y el contexto es este. China, ahorita, debido a una deuda, un aumento, y ustedes ya han visto en las noticias que China ya ha tenido que parar las trancas a los llamados 4 rinocerontes grises, las 4 grandes empresas internacionales chinas que más han expandido. Estamos hablando de Wanda, estamos hablando de Volkswagen, estamos hablando de Anbang, los que compraron el World of Astoria, y no me acuerdo de la última, pero estas empresas son las que se han metido en lo que el mismo gobierno chino ha llamado un uso irracional de los recursos. Se han metido en proyectos de inversión extranjera que van en contra de la política económica del gobierno chino, y lo que han hecho es encarecer el renminbi y endeudar al país, ¿no? Al mismo tiempo, China está enfrentando el prospecto de una ralentización económica. Hasta ahora todavía no se les acaba, y esto los economistas lo saben mejor que yo, todavía no se les acaba el arsenal de medidas que pueden tomar para poder contrarrestar este efecto. Pero la verdad es que China, si se les va esto de las manos, aquí hay dos posibilidades. O muy merecidamente van a ocupar un lugar prominente en la comunidad mundial, o van a arriesgar una crisis económica monumental. Entonces, lo que han tenido que hacer es cambiar su modelo de uno basado en las exportaciones y de inversiones financiadas con las utilidades obtenidas de esas exportaciones a un modelo basado en el consumo interno. Por otra parte, China está enfrentando las mismas posibilidades que México de que Estados Unidos se cierre. Entonces está muy urgido de encontrar nuevos mercados para los productos que antes mandaba Estados Unidos. Un poquito lo que ahorita está moviendo a México a buscar la diversificación de sus mercados. Ante estos dos efectos que ya vimos que convergen, tanto respecto a la diversificación como a los acercamientos, consideramos que este es un buen momento para preguntarnos objetivamente si esto sirve a las empresas, o mejor dicho, si las empresas pueden servirse de estos efectos. También cabría preguntarnos, ¿estamos listos para beneficiarnos de un TLC que vienen a proponernos? Es decir, ¿el TLC redundaría en beneficios para nosotros? ¿Puede México y dichas empresas diversificarse, lo cual incluye, por supuesto, poder responder de manera significativa? Y por significativa me refiero a negocio, no me refiero a seminarios de cómo hacer negocios con China, a los acercamientos de este país, más allá de lo que se diga en medios y redes sociales. En suma, la pregunta que debemos tratar de contestar es: ¿debería México celebrar un TLC con China? Ojo, primero hay que ver si es factible. Segundo, debemos ver si vale la pena celebrarlo. Si vale la pena celebrarlo tanto para México como para China. Podríamos dar con base en 4 criterios unas respuestas preliminares. Si tomamos en cuenta el déficit comercial, pues la respuesta es un rotundo no, desde el punto de vista mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque el TLC no va a servir contra lo que se ha dicho en los medios, el TLC no va a servir para minorar el déficit, y China ciertamente no necesita un tratado de libre comercio para meter sus productos al país, y la prueba es que en los últimos 10 años la cantidad de productos chinos en este país ha aumentado 300%, ¿no? Por otro lado, el déficit ya se antoja insuperable. El déficit a 2016 ya estaba rondando los 65 mil millones de dólares, una cosa así. Y eso es porque de la totalidad del flujo comercial, ya sea que ustedes consideren que el flujo comercial es de 50 mil millones de dólares, como lo hace China, u 80 mil millones de dólares, como lo hacemos nosotros, aquí es el eterno problema de qué tomas en cuenta para las estadísticas en cada país. Pero el punto es que nosotros participamos en ese flujo nada más en 7%. Entonces, si nosotros consideramos estas cifras, pues claro que no vale la pena celebrar un TLC con China. Lo único que vamos a hacer es hacerlo oficial. O sea, no tiene ningún sentido meterse en rondas de negociación para algo, para conseguir un efecto que ya se ha tenido sin un tratado, ¿no? En cuanto a la competitividad, pues tampoco valdría la pena celebrar un TLC con China. ¿Por qué? Porque nos guste o no,
China es mucho más competitiva que nosotros. Y esto no es una idea mía, esto lo dice el Foro Económico Mundial. Si ustedes ven el último ranking publicado por el Foro Económico Mundial, China ocupa lugares mucho más altos en lo que tiene que ver en calidad de instituciones públicas. Yo soy un producto de la calidad superior de las instituciones públicas chinas, la muy reducida confianza en autoridades y políticos, y sobre todo la pesada tramitología con que tienen que lidiar las empresas. También yo soy un producto de eso, y es la razón por la cual en un principio Chevaya es persona física con actividad empresarial, ¿no? Pero el punto es que eso hace que nuestros costos sean muy superiores a los de China. Hace poco ustedes escucharon la noticia de que Ford decidió trasladar la planta productiva completa del Focus a China, ¿no? Y todo el mundo lo vio como una traición a Ford, que ha estado aquí 90 años, cómo se atreven, y inventándose a los chinos. Los chinos son los menos culpables, señores. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue ofrecer mejores condiciones que nosotros. Y por otra parte, la decisión se tomó en Detroit, en la casa matriz de Ford. Se toma con base en criterios económicos. Quienes no pudieron ofrecer mejores condiciones fueron los mexicanos. Fuimos nosotros como país, no fue China. Y esta es una lección que debemos aprender en lugar de hacernos las víctimas. Quiero que se queden con este mensaje. Tercer criterio, si nosotros consideramos el sustento jurídico, este es un tema que se habla muy poco, quizá porque, bueno, entre otras cosas no están para saberlo, pero yo fui el primer doctor en Derecho en ese país. Normalmente yo con quien se coincido, se ha analizado China desde el punto de vista económico, de relaciones internacionales, etcétera, pero no del legal, ¿no? Yo traté esto en mi tesis doctoral. El sustento jurídico en el que se basa la relación bilateral no es bueno. No es bueno, y es donde se ve que no pasamos del plano político. No sé si ustedes estén enterados, pero salvo convenios muy específicos de asistencia judicial en materia civil y penal, o de reconocimiento de títulos, que dicho sea de paso, luego muchos de ellos no tienen instrumentos de implementación, ¿no? Pero la mayor parte de la relación bilateral se concentra en memoranda de entendimiento y jurídicamente en acuerdos interinstitucionales, que si bien para el derecho internacional son tratados, para nuestro derecho no lo son. Y tan no lo son que no se celebran por una mesa de negociadores de la Secretaría de Economía, se celebran por diferentes dependencias, ¿no? Dentro del ámbito de sus atribuciones. Ahora, esto trae, ¿y esto por qué? Porque según la ley sobre celebración de tratados, los acuerdos interinstitucionales se celebran en aquellas materias que no son consideradas lo suficientemente importantes para celebrar un tratado. Miren nada más de qué manera se trata la República Popular, ¿eh? Entonces se mandan a las dependencias, los firman, pero oh sorpresa, las dependencias no son sujetos de derecho internacional. Sin embargo, en vista de que, como ya he dicho, los acuerdos interinstitucionales de acuerdo al derecho internacional, si son considerados tratados, si estos se violan, acarrean responsabilidad, pero para el Estado mexicano. Fíjense nada más lo grave de que la relación esté cimentada en esto. Firmar un TLC aquí sí conviene, porque permite institucionar la relación y sobre todo dar a los empresarios un conjunto de reglas duras para comercio e inversión. Pero la pregunta de esta conferencia persiste: ¿podrán beneficiarse los empresarios? O sea, no basta que, como hemos visto en otras materias, no basta que exista el instrumento, necesitamos que se use, ¿no? Aprovecho ahorita para comentar que México tiene una de las redes de tratados internacionales más grandes del mundo, y eso lo dice la ONU. Y sin embargo, el mismo Fondo Monetario Internacional dice que México es de los países menos diversificados y menos insertos en la economía mundial. ¿Quieren ver a los países latinoamericanos más insertos en la economía mundial? Vayan a Sudamérica. México no es uno de ellos. Y finalmente, y aquí es donde se pone interesante, el tema de las complementariedades, una de las cosas que aprendí en las series, ¿no? Si nosotros hablamos de las complementariedades económicas, aquí sí podemos decir, depende. Sí valdría la pena celebrar un TLC si se aprenden a explotar las complementariedades, porque estas pueden ayudar a compensar los desequilibrios inherentes a la relación bilateral debido a la diferencia en el tamaño de las economías, y evitar algo que podría ser muy factible, que el TLC se celebre solamente por política, ¿no? Pero ¿cuál es el problema aquí?
y la doctora Paga y el doctor Dulce no me dejarán mentir. El gran problema aquí es que por años se han tratado de hacer ver al gobierno estas complementariedades y el gobierno no hace caso. Se han mandado planes de acción, se han publicado libros diciendo cuáles son estas complementariedades y la realidad es que esto se ha quedado tristemente para nosotros en el plano académico. Y hay cuestiones interesantes, porque justamente ahora que en China están aumentando los costos de producción, con todo y que son más competitivos y por eso se va Ford, están aumentando los costos de producción. No sé si sepan que ahorita ya el obrero chino promedio gana el doble que el mexicano. Eso desde que el embajador Zheng Game, el embajador chino anterior, comentaba que sí valdría la pena incentivar a las empresas chinas a que vengan a fabricar aquí, tanto para surtir al mercado chino como al norteamericano, bajo un esquema de nearshoring. El hecho de que tengamos puntos en común y que coincidamos en muchos organismos regionales, en muchos bloques como la PEC, facilita la creación de políticas de apoyo. El hecho de que ahorita ya estén comenzando a concientizarse un poco más las empresas chinas acerca de las reformas energéticas y de comunicaciones, son solo algunas de las complementariedades que tendrían que explotarse. Y en ese sentido, si se logra hacer esto con éxito, sí podría celebrarse un TLC. Pero ojo, si esto se concretiza en un TLC, se tienen que conjugar estas complementariedades con consideraciones de política económica que lleven a patrones de negociación concretos. En pocas palabras, no retórica. Que el TLC no se convierta en un instrumento de buenos deseos. Porque si eso ocurre, va a pasar como ocurrió con otros documentos de índole comercial, instrumentos jurídicos de índole comercial, que los empresarios no pueden amoldar sus proyectos, sus estrategias y sus expectativas de negocios a un TLC con China. Entonces no se podrían lograr exportaciones sostenidas ni atracción de inversiones chinas y por ende no se podría generar un ambiente de confianza que haga que eventualmente las empresas chinas sí inviertan en otras áreas importantes para la asociación estratégica como la investigación y desarrollo y la educación, ¿no? Y esto me lleva al primer mensaje que quiero que se lleven. A lo largo de esta presentación voy a dar diferentes mensajes que es lo que me gusta que se queden en el día a día de los empresarios con los que trato, ¿no? El primer mensaje es este: hablar de la factibilidad de un tratado de libre comercio es inútil si no se considera la factibilidad de los destinatarios de este tratado para beneficiarse de él, que como sabemos son las empresas, y es lo que me trae aquí a platicar con ustedes esta mañana. Para abordar este punto hay que hacer una breve exposición, una radiografía de la típica empresa mexicana de cara a un potencial TLC con China, de acuerdo a la experiencia que tenía. La empresa mexicana promedio es pyme, porque el 99% de las empresas de este país lo son. Esto genera limitaciones inherentes en cuanto a tamaño y por ende en recursos y acceso a la información, ¿no? Y en lo que a China se refiere, genera una inhabilidad para satisfacer demanda, ¿no? De hecho, uno de los porqués de mi empresa es ayudar a potenciar a la empresa mexicana para que de entrada puedan satisfacer esa demanda. A mí me ha ocurrido mucho que ahora que escuchamos mucho de China y la gente tiene un producto y cree que es muy fácil exportar. Y la primera pregunta que yo les hago, que es derivada de la primera fase de atención que yo tengo con las empresas, es: a ver, yo te tengo que diagnosticar, porque primero, una de las primeras cosas que necesito ver es si eres capaz de satisfacer la demanda de un mosaico de mercados como el chino. Porque otro error, pensar que China es un solo mercado, ¿no? Las empresas, derivado de esto, también están poco sofisticadas, ¿no? Están poco sofisticadas en ideas, en estructuras y en procesos, ¿no? Parte de lo que hago con Chevaya es embarcarme en una cruzada nacional contra el changarrismo, ¿no? Y es el dejar de pensar que lo que te funciona aquí en México, que hacer las cosas aquí en México para salir del paso, como ocurre. Ojo, no me estoy metiendo con el negocio en sí ni con la manera en que llevan las empresas el negocio. Si algo he aprendido yo es que tú primero tienes que entender por qué la gente hace lo que hace, contexto ante todo. Por qué la gente toma las decisiones que toma, cómo están condicionados por su realidad antes de poderlos ayudar. No llegar
no llegar con esa actitud de que tengo la luz del conocimiento y vengo a ilustrarlos. Pero sí es cierto que esta falta de sofisticación lleva a una falta de internacionalización, lleva a que si de puro churro pueden llegar a China, llegan sin estrategia, llegan con una incomprensión total de las leyes escritas y no escritas necesarias para operar allá, salen, llegan a donde pueden, y esto también puede ser otros países, ¿no? O sea, hay un porqué la mayoría de las empresas mexicanas que llegan a salir no pasan de Estados Unidos y España. Su planta laboral, de hecho la planta laboral mexicana en general, raga en informalidad. Normalmente incluso si trabajan para ti también tienen su chambita para completar el sueldo, y eso lo sabe cualquiera que sepa lo que ocurre en este país. Y además hay un bajo nivel educativo. Esto tiene efectos directos en la habilidad que tienes tú para tratar con clientes, ya no se diga con socios chinos, ¿no? También la empresa mexicana es muy aversa a riesgo, ¿no? O bien esperan que el gobierno haga todo. Aquí me permito ponerles un ejemplo. Espero que no esté por aquí, porque una vez me cita un microempresario mexicano que quiere exportar mezcal a Chile. Y yo, ok, perfecto, pues vamos a exportar mezcal, hay que ver lo que les dije, ¿no? Hay que ver qué tan sofisticado estás, hay que ver si puedes satisfacer demanda, etc., ¿no? No, olvídate de todo eso. Porque obviamente yo dije, pues hay que mandar cotización, ¿no? Pues hay que hacer un plan de trabajo, y ese plan de trabajo se cotiza, como cualquier empresa, ¿no? No, primero asegúrame que va a haber, asegúrame ya los compradores, porque yo soy pyme, no tengo tantos recursos, ¿no? Entonces, por favor, compréndeme y asegúrame que ya va a haber compradores en China para que entonces pueda yo considerar si te pago. Y yo me quedé así de, a ver, tú no quieres correr riesgo, pero sí me lo repercutes a mí. Yo me estoy arriesgando contigo, yo hago equipo con tu empresa para ir a China, ¿no? A esto es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Esto de que esperan que el gobierno haga todo, también lo he visto con instituciones como la Zagarpa luego, o ProMéxico. Yo no les voy a decir que lo que hace el gobierno es perfecto, pero sí es cierto que hay muchos recursos de información, recursos monetarios a los cuales las empresas muchas veces no acceden porque no quieren leer, o porque dicen, ay no, ¿cómo nada más el 70% y yo tengo que meter el 30%? Por eso muchos académicos, empresarios, obviamente el mismo gobierno, están ya propugnando que el gobierno cambie de un enfoque social asistencial a un enfoque social productivo. Esto es, si tú no te ayudas, yo gobierno no te voy a ayudar, y es un enfoque que también en Cheva hemos tratado de emular, porque ciertamente tenemos que tener cierta capacidad de arriesgue si queremos llegar a un país completamente diferente al nuestro, ¿no? No nada más China, Asia en general, ¿no? Y finalmente hay unas diferencias abismales en las expectativas de negocio. Hace no mucho llegó un evento organizado por una cúpula empresarial que empieza con C y termina con X, y el evento se llamaba Hagamos Negocios con China, y esencialmente era como una mesa de citas, como uno de esos eventos de citas rápidas entre empresarios chinos y mexicanos, ¿no? Entonces pues llegué ahí y había una delegación de Harbin, ¿no? Llegó el alcalde de un distrito de Harbin, llegaron empresarios chinos, pero estoy hablando del director general, no estoy hablando del encargado con debido respeto, pero no estoy hablando de que mandaron al becario, mandaron al director general de las empresas, mandaron a la encargada del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, el ProMéxico Chino Provincial, y bueno, estaban estos empresarios, ¿no? Ellos llegaron con proyectos muy claros, se los digo porque a mí me lo comentaron en mandarín, ¿no? Ellos querían proyectos de inversión en el sector farmacéutico, turístico, aeronáutico, ese tipo de cuestiones. ¿Y qué querían los mexicanos? Armazones para lentes, cubiertas de formaica para cocinas, alguien por ahí ofrecía un distribuidor para zapatos chinos, productos de limpieza para cocinas. Esto se los comento como un ejemplo de que el problema muchas veces está en nosotros. El problema es que no hemos logrado ver el espectro completo del potencial que pueden tener las relaciones con China. Y si no lo vemos en esta clase de eventos, menos lo vamos a ver con un TLC. Entonces sí cabría preguntarse si un TLC
es la respuesta para mejorar nuestra relación comercial y permitir que la relación bilateral finalmente haga el brinco del plano político al plano económico. Aquí convendría preguntarse, ¿por qué firmar, no? La premisa, y esto lo manejé desde que hice mi tesis doctoral, es un TLC sirve para lo siguiente, para poner a las partes en posición de competir de manera justa y equitativa. Aquí la palabra mágica para conseguir esto es una reciprocidad. No sé si aparezca aquí con toda la cantidad de texto que puse, pero... Sí, está. Perfecto. ¿Y qué significa reciprocidad? Significa que entre México y China debe haber concesiones mutuamente benéficas y acceso real a mercados en materia de comercio e inversión. Esto es mucho más difícil de implementar de lo que parece. ¿Por qué? Porque esto depende no nada más de lo que se negocie. Ojo, y esto es un tema jurídico, esto no se ha tratado aquí, ¿no? Esto depende de la manera en que se incorpore y aplique el tratado, de la manera en que tanto México como China cumplan con sus obligaciones internacionales según se contengan en el tratado. Esto es, para nosotros tener una vara de medida correcta acerca de si nos conviene firmar un TLC con China y de si China va a cumplir sus obligaciones, y ojo, ellos tienen el mismo derecho de preguntarse lo mismo a nuestro respecto, pero créanme que ellos ya se lo hicieron, ellos ya nos estudiaron. Aquí lo estoy comentando desde la perspectiva mexicana, ¿no? Hay que entender los sistemas jurídicos de cada país, específicamente hay que entender el lugar que ocupan los tratados internacionales en el sistema jurídico de cada país. Aquí yo se los anticipo, en China los tratados internacionales no necesariamente ocupan una posición preponderante, no son ley suprema de toda la Unión como ocurre aquí. De hecho, no están para saberlo, pero como parte de los artículos, eso sí, académicos, que yo tuve que escribir por optar por la tesis doctoral, justamente yo publiqué en inglés un artículo que hablaba de este tema, ¿no? y de cómo llegar a una solución acorde con el derecho chino para poder asegurar la prevalencia de un potencial TLC con China en caso de que negociemos a pesar de que los tratados como regla general no ocupan un lugar preponderante. Y justamente usando una solución chino-teórica y práctica, ¿no? Ellos hablaban de un modelo dialéctico a través del cual el derecho interno y el derecho internacional todo el tiempo interactúan y se complementan, ¿no? Y esto se traduce en que China, al tener un sistema dualista, esto es, que ellos necesitan a fuerzas una ley interna para poder implementar un tratado que negocien, a diferencia de nosotros, que una vez que se ratifique el tratado ya es derecho mexicano, ya es ley para nosotros. La solución, dije, pues entonces usar un tipo específico de ley, una ley básica, que es la ley más alta que tienen de acuerdo con la ley de legislación de la República Popular China, para implementar el tratado y que eso se ponga como uno de los objetivos de negociación. Este artículo se publicó en Filipinas, lo pueden buscar en Google, creo que no es gratis, pero por lo menos los que estén en universidades aquí en la UNAM, pues en las bases de datos, ¿no? El punto aquí es que entender cómo cumple cada país con sus obligaciones internacionales es importante porque esto tiene una incidencia directa en el tratamiento que reciben los exportadores y los inversionistas de cada país. Si el tratado no va a prevalecer y si al final te pueden aplicar una ley interna, entonces no hay certidumbre, no es así. Si resulta que tú tienes un problema con inversionista con el Estado, pero no te aplican las reglas del tratado, sino que tienes que ir con un tribunal interno, entonces no hay certidumbre. Ese es el tipo de cuestiones que uno tiene que ver de cara a una negociación y para eso hay que entender cómo funciona el sistema jurídico chino, del mismo modo que ellos tienen que tener cómo funciona el sistema jurídico mexicano, ¿no? Un buen tratado de libre comercio también, siguiendo a Rami Rodríguez, tiene que fomentar la transición de empresas tradicionales y de baja productividad, le hace changarros, a empresas grandes, sofisticadas y modernas, lo cual es lo mismo a propugnar por una transición de comercio de bienes a comercio de servicios. Hasta ahora ni México ni China están haciendo un énfasis real, aunque China sí está más desarrollado que nosotros en este sentido, y eso lo podemos ver en ciudades como Beijing o Shenzhen.
Pero en realidad cuando se trata de los acercamientos que han tenido México y China, se está enfocando sobre todo en comercio de bienes. Y si no nos vamos a seguir de ese discurso, no conviene a primera vista firmar un tratado de libre comercio con China, ¿no? Si no hacemos esa transición a comercio de servicios que potencializa a las empresas, o cambiamos el discurso, o mejor pasamos otro. Un TLC también debe enfocarse en áreas que beneficien a ambos países, lo que se han llamado en medios las áreas claves de la relación bilateral: construcción, infraestructura, automotriz y energía, no benefician a ambos países. ¿Por qué? Porque no necesariamente van a transferir tecnología, y no porque sea China. Estas son las mismas áreas consideradas clave con otros países, como Estados Unidos. Nos condenan a seguir siendo maquiladores. No transfieren tecnología, no transfieren know-how, no ayudan a potenciar el desarrollo de capital humano, ¿no? Necesitamos meternos a otras áreas que fomenten la investigación y el desarrollo, que fomenten la educación, que fomenten el apoyo a las pymes, etc., ¿no? Sobre todo, un TLC debe potenciar la integración entre México y China más allá de lo que se diga en los discursos políticos presentes y futuros, y contener altos estándares, que son los que México ya está acostumbrado a firmar. Este es un punto que tampoco se habla mucho y que es importante. China, como muchos países asiáticos, y esta es una cuestión cultural, no está acostumbrada a firmar tratados con estándares altos, por la cuestión cultural de aversión al conflicto. Y esto no digo yo, esto sale en artículos académicos que se han publicado en Japón, se han publicado en Singapur, se han publicado en Japón, en la misma China continental, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Si tú culturalmente lo que buscas es evitar el conflicto, ¿en qué es más fácil que te pongas de acuerdo? En temas que no son álgidos, ¿no? Y esto que genera que los derechos y obligaciones, que el estándar de derechos y obligaciones pues no sea alto. Pero, ¿qué ocurre cuando un tratado tiene estándares bajos? Que no protege efectivamente los derechos de exportadores e inversionistas. Nosotros, después de haber negociado el TPP, ahorita con la renegociación del TELCAN, ahorita que estamos buscando incluir nuevas disciplinas, como la protección de nuevos derechos laborales que reflejen la reforma laboral, compras de gobierno, transparencia, economía digital, medidas sanitarias y fitosanitarias, la afinación de los remedios comerciales, facilitación comercial, etc. No podríamos ya hacer un retroceso, aunque quisiéramos. El mismo TELCAN lo que hizo fue desarrollar nuestro sistema jurídico. El problema con el sistema jurídico mexicano es la implementación, no es de las leyes en sí, ¿no? Si nosotros ahorita firmamos, si vamos a firmar un TLC con estándares bajos con China, la verdad mejor no firmar nada. Un clausulado efectivo lo que debe contener son derechos y obligaciones que reflejen, que deriven de altos estándares, y los altos estándares deben conjugar tres cosas: la promoción de exportaciones sostenidas, el fomento de inversión extranjera directa productiva y los objetivos particulares de cada país, y sobre todo debe estar despolitizado. Como dije, debe buscarse que sea un instrumento que sirva a las empresas, no que sea un conjunto de buenos deseos. Esto se logra a través de una buena redacción. Una buena redacción, ¿con qué requisitos cumple? Flexibilidad y adaptabilidad. La flexibilidad lo que debe permitir es que se facilite el acceso a las empresas mexicanas y chinas a los respectivos mercados, pero al mismo tiempo, como sabiamente lo ha hecho China, imponiendo requerimientos o dando incentivos para impulsar el crecimiento económico endógeno. Y esa sí es una lección que debemos aprender a la República Popular. Cuando ellos dejaron entrar al país, hay requerimientos muy específicos en cuanto a industrias, en cuanto a vehículos jurídicos para poder entrar, en cuanto a participación societaria para poder entrar al país. Eso es muchas veces lo que no hay con la especificidad que se quisiera en este país, independientemente de lo que está regulado en la ley de inversión extranjera, ¿no? El segundo requisito es adaptabilidad, ¿no? México y China tienen que negociar teniendo en mente el contexto actual, la reorganización de los polos de poder y cómo estos se están moviendo hacia Asia-Pacífico,
las condiciones cambiantes de cara a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero también reconociendo las asimetrías existentes entre las economías mexicana y china. Pero ¿qué ocurre? Hablar de la factibilidad no significa, ahorita lo hicimos porque estamos haciendo un ejercicio aquí académico en el cual tratamos de no dejar cabos sueltos, pero el que un TLC sea factible no necesariamente quiere decir que sea el vehículo correcto, ni económica ni jurídicamente hablando, ya no hablemos políticamente hablando, ¿no? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer tanto los empresarios como el mismo gobierno, y que poco he visto que se haga de lo que he notado en medios y redes sociales. El TLC con China va a ser un vehículo correcto en la medida en que nos ayude a nivelar la balanza. Esto es más, esto es un poquito más retórico que práctico, en el sentido de que si estamos conscientes de que el déficit ya es insuperable, entonces no tiene sentido celebrar un TLC con la finalidad de potenciar el comercio o enfocándonos en el comercio. No tiene sentido, no vamos a poder compensar el déficit. Y esto ya se ha dicho por la UNAM, lo dice el Colegio de México, quien ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enfocarnos en inversión, específicamente en atracción de inversión extranjera productiva. Si la inversión complementa al comercio, entonces tenemos que el instrumento más idóneo sí puede ser un tratado de libre comercio, porque es el que regula con más coherencia en un solo instrumento ambas áreas, ¿no? ¿Por qué decimos que la inversión complementa al comercio? Porque estábamos hablando del tipo de inversión que queremos, ¿no? La inversión que permita a las empresas chinas fabricar aquí para dar servicio al mercado chino o dar servicio al mercado norteamericano, que transfiera tecnología y know-how. A final de cuentas vemos que están íntimamente ligados, pero que también propician el crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Al mismo tiempo, hay una ventaja adicional. El TLC puede cubrir otras disciplinas que otro tipo de instrumento, ¿no? Lo que ya hablábamos, el apoyo a las pymes, las compras de gobierno, un tema álgido si se negocia un TLC con China, las compras de gobierno y las paraestatales, las empresas de gobierno, esos van a ser dos temas álgidos si se negocia un TLC con China, ¿no? La protección de la propiedad intelectual, la transparencia, el comercio electrónico, ese tipo de disciplinas de última generación, ¿no? Eso es lo que va a permitir una mayor protección de nuestros intereses y sobre todo un impulso real a la asociación económica estratégica de la cual hablan los gobiernos mexicano y chino. Y entonces ustedes dirán, ok, doctor, pero entonces ¿usted qué está diciendo? Sí, deberíamos firmar un TLC o qué, ¿no? Ya deje de darle vueltas. Yo lo que les estoy diciendo es, estemos abiertos. Firmar o no firmar un TLC, al final de cuentas, no es la pregunta que me deben estar haciendo. La pregunta importante es, se divide en tres, de hecho. ¿Tenemos claro qué queremos de China? ¿Tenemos claro qué quiere China de nosotros? Nuestras empresas están sofisticadas. Si la respuesta a estas preguntas es no, entonces no vale la pena firmar, ni para China ni para México. Y aquí me permito comentar algo que quizás suene a autoelogio, pero creo que es importante, ¿no? Si eventualmente nos sentamos a negociar un TLC con China, es importante que el gobierno meta a las mesas de negociaciones a gente que sepa, a la gente que está preparada, que está comprometida, que tiene un pacto con China, que está comprometida, que está educada en China, porque son los que van a poder contestar estas preguntas de manera satisfactoria y van a poder ponderar si ya se cumplieron las condiciones antedichas y la premisa para poder firmar un TLC con China. Y esto me lleva al segundo mensaje que quiero que se lleven. Tener una idea correcta de lo que es un tratado de libre comercio y lo que haría por la relación económica con China es importante, no solo para los empresarios, sino para el gobierno en sí mismo.
y quienes tienen la llave para poder clarificar toda esta clase de asuntos es la gente que sabe, la gente que ha tratado con China, la gente que ha estado en China, la gente que se ha empapado de ese país, ¿no? Y lo mismo va para los chicos que están en México, pero eso ni siquiera necesito comentarlo, porque como he mencionado anteriormente, la experiencia me demuestra que ellos están mucho más conscientes y mucho más preparados en cuanto a México de lo que nosotros estamos preparados en cuanto a China. Yo he visto un libro blanco en México de este tema. Y ahora, la pregunta que los trae aquí a llenar la sala, lo cual agradezco mucho, ¿no? ¿Podrían beneficiarse las empresas de un hipotético tratado de libre comercio con China? Hay mucha tarea por hacer, ¿no? De entrada, para contestar esta pregunta, las empresas lo que tienen que hacer es, lo digo de nuevo, asumir las asimetrías existentes entre la economía mexicana y China. No podemos compensar el déficit, no podemos satisfacer la totalidad de la demanda china por dos razones. No es un solo mercado, es un mosaico de mercados, y dos, es muy grande. Lo que sí podemos hacer es contrarrestar los efectos de las asimetrías que encontramos entre las economías mexicana y China, o sea, las desigualdades que estas generan. Y la manera, en la experiencia de Chevaya que hemos encontrado, es combinar a las empresas a que atiendan un nicho, que busquen un nicho y lo atiendan. Insisto, esto es más difícil de lo que sería aquí. Atender un nicho implica conocer a tu empresa, implica diagnosticarla, implica estar dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en ser capaz de satisfacer demanda, en invertir en investigación y desarrollo para poder mejorar tu producto y darle un valor agregado, no nada más en bajar costos. No te van a comprar por exótico y barato, sobre todo porque en un país como cualquiera que haya estado en China, no me dejará mentir, si algo tiene el consumidor chino promedio es variedad. Y de puras empresas chinas, ya no hablamos de extranjeras, ¿no? Una vez que se tiene el nicho identificado, entonces es tarea de los empresarios concientizar al gobierno acerca de cuáles son las áreas sensibles para una empresa o una industria específico y cuál es el nicho al que quieren llegar, para que lo tengan en mente a la hora de una negociación de un potencial TLC. Insisto, la tarea empieza con los empresarios. Los negociadores del gobierno son académicos o son burócratas de carrera. Los que tienen a su cargo concientizar al gobierno acerca de cómo quieren que sea un tratado son los empresarios. Por eso en otros tratados existe un cuarto de punto. Invertir en mejorar las empresas, en sofisticarlas, nos lleva también a que las empresas tienen que estar dispuestas a entender al consumidor chino. ¿Y aquí a qué me refiero? A algo que también me he encontrado con más de un cliente, ¿no? La falacia de en China hay tanta gente y yo creo que mi producto es muy bueno, ¿no? Y en China hay tanta gente que con que el 1% me compre me voy a hacer millonario. Eso no es cierto. China ya tiene una clase media apreciable, una clase media que está creciendo, una clase media que se está volviendo más sofisticada y por ende más exigente. Ya he mencionado que si hay algo que existe en China es variedad de productos. Si tienen iguales o mejores productos que el tuyo, chinos o de otros países, ¿qué te hace pensar que te van a comprar? ¿Por exótico? ¿En serio? Yo siempre les digo eso, en serio, véanlo así. Y sobre todo, lo que tienen que hacer es sofisticarse. Es el porqué de mi empresa. Y no puedo insistir en lo suficiente en este punto. ¿Y por qué lo puse esto como título de la diapositiva? Porque esto es lo que me preguntan. La gente lo ve como un gasto y no como una inversión. O sea, ¿yo por qué me tengo que sofisticar? Nada más te llamé para que me ayudes a poner un producto en China. Llega un momento en que les tengo que decir, la clave para poderte beneficiar de una relación con China y eventualmente de un TLC, aprovecho para decirlo, es, tú puedes decir que tú haces negocios con China si tú exportas de manera sostenida. Tú puedes decir que tú haces negocios con China si tú tienes un socio chino de manera sostenida. Si tú puedes atraer inversión, si tú tienes un proyecto de valor
todo lo más importante en materia de inversión ahorita que China, derivado de lo que pasó con los 4 restaurantes grises, está poniendo muchas restricciones al flujo de capital. Ya no están invirtiendo en cualquier proyecto. Y por eso pongo en la presentación, sí, usted es el que tiene que sofisticarse. Y la manera de sofisticarse es adoptando estructuras y principios de gobierno corporativo y de debida diligencia en procesos cotidianos. El primer paso para dejar de ser un changarro. ¿Por qué? Porque eso es lo importante para poder cumplir la ley en China. Muchos de los problemas, y esto lo puedo yo decir como alguien que trabajó en el consulado mexicano en Shanghái, que le tocó atender muchas empresas en China, muchos de los problemas que nosotros enfrentábamos no era porque los chinos fueran unos desgraciados, no era porque la ley china fuera incomprensible. Es cierto que es un sistema jurídico en desarrollo, como puede esperarse de un sistema jurídico que en su versión moderna tiene apenas 30 años, pero el problema en sí mismo no es con el derecho chino. El problema es que no nos ponemos a ver cuáles son las leyes y reglamentos aplicables en China a mi operación. Esto me lleva al segundo punto. Las empresas igual ven como un gasto y no como una inversión proteger su propiedad intelectual en China. Estoy hablando de pagar para registrar marcas, derechos de autor, marcas, patentes, modelos de utilidad. Y esto es importante no solo si se opera en China, es importante si se opera en cualquier otra jurisdicción que nos pueda poner potencialmente en el radar de un pirata chino. Y esto no lo digo nada más yo, esto se los puede decir los órganos chinos, se los puede decir cualquier experto en China. Los organismos del gobierno chino que apoyan a las empresas también te lo dicen, ¿no? Por otra parte, los mexicanos que mandan aquí es importante no generalizar, digo, hay casos de éxito, los casos de éxito están documentados, por ejemplo, por el Sechinex, o sea, tenemos casos como Softec, está el caso de Bimbo, está el caso de Intercerami, aún ellos no son infalibles, pero vaya, están operando sostenidamente. Aquí estoy hablando del típico caso de la pyme que llega ahí como puede y se da unos topes de novelas, ¿no? Y los mexicanos que mandan ahí como personal, ¿no? Esos mexicanos lo que tienen que entender son no nada más las leyes escritas, sino las leyes no escritas acerca de cómo operar y de cómo hacer negocios con un país que culturalmente es distante. Necesitan sensibilidad cultural y entender que ya no están en México. Deben también entender que las decisiones que toman tienen implicaciones para la empresa en China y para la casa matriz. Están representando a la empresa. Muchas veces el problema con este personal es que los mandan como un premio, los mandan como de vacaciones. Es eso lo que tiene que cambiar, porque se traduce en errores gerenciales, como, y voy al siguiente punto, como no contratar al personal que puede operar efectivamente el negocio. Aquí es importante generar un equilibrio entre la necesidad de contratar personal local y contratar personal que tenga fluidez cultural. Personal que no necesariamente te va a hablar chino, pero que sí capta a China, pero también entiende la cultura de negocios mexicana y sobre todo está de tu lado. Muchas veces las empresas, no nada más mexicanas, sino las empresas extranjeras en general, cometen el error de pensar que porque te están hablando tu idioma automáticamente están de tu lado, y eso no es cierto. Y no es cierto en China y no es cierto en otros países de Asia Pacífico con los que hemos operado, ¿no? Finalmente, es importante usar, si ustedes ya cuentan con marcas, patentes o denominaciones de origen, es importante usarlas para salirse de la competencia directa con China. Nos la pasamos echando pestes contra China porque seguimos siendo competidores directos en los mismos rubros, en los mismos productos, y eso vean las estadísticas que se publican, ¿no? Lo que tenemos que hacer es invertir en registrar nuestra propiedad intelectual y usar esto para diferenciar nuestros productos a través de una mayor especialización, para escalar en las cadenas de valor a través de inyectarle valor agregado a nuestros productos, y en suma, dejar de echarles la culpa de dejar de ser competidores directos. Esto es lo que nos va a llevar a ser competidores, lo que nos va a llevar a obtener ventajas comparativas en Asia Pacífico. Eso es lo que nos va a permitir
tener un intercambio recíproco. Si nosotros no invertimos en obtener ventajas comparativas en Asia-Pacífico, en internacionalizar a las empresas para explotarlas, no vale la pena pensar en diversificarse. Lo único que vamos a hacer es generar nuevas relaciones de dependencia. Y esto me lleva a mi tercer mensaje. Lo que he mencionado hasta el momento es lo que las empresas necesitarían para beneficiarse de un TLC. Pero como he dicho, es mucho más difícil implementarlo de lo que se ve aquí. Si quieren ustedes platicar con él, como al final de la presentación encuentran mis datos de contacto. ¿Qué nos llevamos de esta presentación? Hay que estar abiertos a firmar un TLC con China. La idea de un TLC en sí misma no es para satanizarse. La cuestión es llegar a esa idea. La cuestión es hacer caso a los acercamientos de China con los ojos abiertos, tener una apreciación objetiva del país. Y esto lo digo con un amigo de China porque siento que hay que dejar ese discurso de que no puedes decir nada fuera del discurso oficial porque si no, no eres amigo de China. Yo creo que un verdadero amigo es aquel que te dice, todo, es aquel que te dice la verdad, ¿no? Y eso es algo justamente que aprendí en ese país. Si nosotros decidimos seguir en un TLC con China, hay que tomar en nota de que, uno, la negociación no va a ser nada fácil. La actitud, tanto en los sectores público y privado, hacia un TLC con China, va a ser una que oscile entre la ignorancia y el abierto rechazo. Habemos pocos partidarios de una consideración objetiva de un TLC. Por otra parte, México y China, no importa lo que se diga en medios y redes sociales, México y China, ya lo vimos en la diapositiva que presenté el gobierno, no se ven como aliados estratégicos. Ya dejemos ese discurso político. El día en que en las políticas y negociaciones internacionales de la Secretaría de Economía aparezca el nombre de China, entonces sí que me digan eso, ¿no? Y por otra parte, la falta de sensibilización de las empresas mexicanas y chinas acerca de los mercados del otro, el énfasis que seguimos poniendo y prueba de que hoy estoy aquí mientras están arrancando las negociaciones del Telcán y lo único que vamos a ver el día de hoy en los medios es el Telcán, prueba que nada más hay un énfasis en eso entre el empresario promedio y entre los miembros de la sociedad civil en México y en China, no lleva a que haya una disposición, una voluntad para explotar las complementariedades que mencioné al principio de mi presentación. Y si no existe esta voluntad para explotar las complementariedades, se dejan de lado muchas, pero muchas oportunidades para generar condiciones idóneas de negociación de un TLC. Otra conclusión, la falta de internacionalización de nuestras empresas, no de las empresas chinas, muchas empresas chinas ya están internacionalizadas, bien o mal, pero ya están internacionalizadas. La nuestra lleva a que no puedan o no quieran beneficiarse de los tratados ni que puedan satisfacer la demanda de países como China sostenidamente. Y aquí entramos en un círculo vicioso con el gobierno, porque ¿qué ocurre? Y esta es la experiencia que he tenido con la empresa. Como las empresas no están internacionalizadas, no pueden aportar una negociación. No pueden participar en mesas de trabajo, no pueden participar en un cuarto de junto como lo hacen con el Telcuen, como lo podrían hacer con el Telcan. Yo les aseguro que si hubiera estos eventos para un TLC con China, va a ser un evento, ya los conocemos, ¿no? Pero no se va a aportar ningún argumento económico, no se va a aportar ningún argumento jurídico o de política económica de validez, ¿no? Si no aportan las empresas, pues entonces el gobierno no tiene con qué negociar. Si el gobierno no tiene con qué negociar, pues va a salir un tratado chafa, de bajos estándares. Y si hay un mal tratado, pues no va a beneficiar a las empresas. He ahí el círculo vicioso en el cual entraríamos con el gobierno. Así como las empresas, y esto que voy a comentar lo digo porque en medios pareciera que se está combinando en aras de la diversificación, se está combinando mucho a las empresas a reaccionar. Como Estados Unidos se cierra, apúrate, te apoyamos para que busques nuevos mercados para tus productos. Pero las empresas, sobre todo en el caso de China, no deben ir por moda. A mí me han llegado muchos clientes que en la vida me habían mencionado China y ahora sí quieren vender toda clase de productos, desde mezcal hasta mango, ¿no? O bien quieren abrir pequeñas fabriquitas asimilando otros países asiáticos a China, ¿no? Pero no deben ir a Asia, sobre todo a China, por miedo a que Estados Unidos se cierre. Tienen que ir porque de verdad
compele a sus estrategias de expansión. Obviamente esto presupone que tengan una estrategia de expansión, ¿no? Por su parte, el gobierno tiene que ir porque en verdad obtiene mejores condiciones para las exportaciones mexicanas, ¿no? Y eso es algo que se tiene que analizar detenidamente, porque hoy por hoy muy pocas instituciones han hecho un estudio concienzudo acerca de si en verdad hay buenas condiciones culturales, económicas y regulatorias para poder meter nuestros productos en China de manera sostenida, ojo, no mandar contenedores de vez en cuando. Necesita también ver el gobierno si en verdad se puede atraer inversión que nos permita romper esa dependencia de ser maquiladores como ya ocurrió con Estados Unidos o con países europeos. Tiene que haber inversión que transfiera tecnología, know-how, que genere crecimiento económico endógeno, que permita crear u optimizar cadenas globales de valor en las cuales se puede insertar México, y que sobre todo permita que a través de un TLC que México promueva la integración en Asia-Pacífico. Esa sí sería la verdadera diversificación. Ya para terminar, yo quisiera que nos quedáramos con una, bueno, lo que yo llamo una moraleja, ¿no? No nos dejemos llevar por la palabra diversificación. La palabra diversificación ahorita está muy de moda y suena muy bonita. Tiene caché, es sexy, ¿no? La realidad es que hay un TLC. Si nosotros queremos beneficiar de un TLC con China, primero tenemos que dejar de hacernos las víctimas. Tenemos que dejar de ver a China como un enemigo. Ni China, ni Estados Unidos, ni ningún otro país es el enemigo. El acercamiento empieza de nosotros, empieza por unas ganas, una voluntad de conocer al país, de corresponder a los acercamientos con método. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Uno, en el estado actual de la relación bilateral, y aquí viene a cuento un popular dicho chino, Buchananling, o es difícil aplaudir con una mano, por mucha voluntad política que tenga ahorita China de firmar un TLC. Si nuestras empresas no están internacionalizadas, si nosotros no sabemos qué queremos de China, no funciona que nos sentemos a negociar, ¿no? Y en lo que toca al ámbito de los negocios, es responsabilidad de nosotros ver qué se hace para mejorar nuestras empresas. Porque la única manera de ser realmente libres, de no seguir solamente reaccionando a las circunstancias, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, tanto en los sectores público y privado con la diversificación, es asumir nuestra responsabilidad como generadores de riqueza, de construir empresas sofisticadas e internacionalizadas. En pocas palabras, es nuestra responsabilidad crear empresas mexicanas de clase mundial, independientemente de su tamaño. Para eso, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos y, sobre todo, pensar en grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Vamos a hacer un par de rondas de preguntas. Entonces, juntamos 2, 3 rondas, juntamos a 3 personas. Les pedimos si por favor nos dicen su nombre, su adscripción, hacen preguntas y no otra presentación. Sí, por favor. Gracias. Buenos días, muchas felicidades por la presentación. Mi nombre es Ricardo Iglesias, de aquí la Facultad de Economía. La pregunta es muy específica. Según lo que usted señala, pues incluso que hay autor de algún libro, en la Facultad de Economía se han publicado 5 libros sobre la necesidad, la urgencia de una política industrial para México, es decir, en donde realmente exista esa comunicación entre industria, empresa, gobierno, etcétera, para realmente ser competitivos y tener una política nacional. Porque, por ejemplo, está el caso del acero y de otros que están quebrando frente a China, y muchas de las empresas que realmente pueden ser competitivas y ahora son gringas, alemanas, brasileñas. Entonces, como que no sé por dónde, con un 95% de pymes, pues no encuentro, digo, muy padre el escenario, pero no veo dónde podrían entrar los changarritos. Esa sería una, y la otra es efectivamente cómo los mercados locales podrían defenderse de la invasión de productos chinos, como el calzado, como los celulares, como todos los casos que ha puesto el doctor Dulce. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Molina, soy profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Mi pregunta es la siguiente.
Yo creo que efectivamente hay que tener mucho cuidado con la inversión extranjera, especialmente con la inversión en China, porque el gobierno actual en México está muy dado a inversión extranjera para crear empleos y demás, pero recordemos que China actualmente está desplazando de su territorio inversiones que ahí no le convienen. Por ejemplo, minería. Si nosotros vamos y firmamos un tratado para que se establezca en México una empresa minera china, al ratito vamos a tener comunidades en Guerrero, en Durango, en muchos estados, divididas porque vamos a decir, 200 empleos que crearon en la minería contaminaron todos los mantos freáticos y las fuentes de agua de esa comunidad, y con problemas de contenido de plomo en la sangre, etcétera, etcétera, y muchas de esas inversiones es las que China está desplazando. Entonces me gustaría escuchar su opinión sobre este tipo de inversión extranjera. Gracias. Buscamos una tercera y tú tienes la palabra. Dos más, si gusta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te da? Sí. Bueno. Perdón. Hola Adrián, buenos días. Lizeth Ramos, candidata a doctorado en Wuhan, igual. Adrián, una pregunta. En caso de que no hubiera TLC, ¿cuál es nuestro plan B? Digo, porque alguna opción también tenemos que tener. Si por parte del gobierno de México, de otras personas de México, hay oposición para un TLC, ¿cuál es nuestro plan B con China? Porque ya puros memorandos, ya hasta los chinos se están diciendo, pues, nosotros los queremos a ustedes, pero ¿qué onda? Gracias. Gracias. Y una por favor. Yo tendría básicamente una pregunta, Adrián. Perdóneme su nombre, disculpe. Mauricio de María Campos, del Colegio de México, y presidente del Centro Tepotlán, Instituto Ortiz. Mi pregunta es completamente, ¿qué podemos aprender de las experiencias de Chile, Perú y otros países latinoamericanos que han estado negociando, o más bien negociaron desde hace tiempo algunos acuerdos de libre comercio, inversiones con China? Enseguida hacemos otra. Profesor Iglesias, yo creo que usted saca unos puntos muy importantes y que yo por cuestiones de tiempo no pude mencionar en la presentación. Los changarros justamente entran en la misma, en el sentido de que hay una necesidad de sofisticarlos. Ciertamente en un nuevo contexto de relaciones recíprocas con China ya no va a caber que haya changarros. Ciertamente es la realidad de este país, es el 99% de nuestras empresas, pero es uno de los pilares de la filosofía de mi empresa y es lo que yo busco, que nosotros dejemos de identificar el tamaño de una empresa con la poca sofisticación de sus procesos. El changarro va a dejar de existir, o eso es lo que yo espero en la relación con China, en la medida en que, aún siendo pequeña, pase lo que en otros países, que pueden mandar a sus pymes y que esas pymes pueden operar de manera efectiva en China. Esa es la manera en la que van a poder operar. Y la manera en que o la mejor manera que yo puedo encontrar para que se puedan insertar en este nuevo escenario es justamente traduciendo la parte que yo mencionaba de qué podrían hacer para negociar su TLC. Yo la tengo como traducida en productos específicos que mi empresa ofrece para poder sofisticar a las empresas. A final de cuentas, yo lo que busco es que sean capaces de poder generar una estrategia por sí mismas, que puedan tener un staff sensible a China, que sean capaces de entender la legislación china, que sean capaces de entender la cultura china para operar de manera efectiva allá, que sean capaces de allegarse de recursos de manera efectiva y sobre todo que sean capaces de operar de manera objetiva. Esa es la mejor manera. No hay una receta escrita ahí, pero si me preguntan, es una opinión personal, ¿dónde entran los changarros van a entrar en la medida que se sofistiquen. Lo que sí no puede ser, es el mensaje que yo vengo aquí a transmitir, es que así como vienen operando los changarros no van a sobrevivir a un acercamiento con China. Su segunda pregunta, ¿cómo defender a los changarros hoy por hoy de los productos chinos? Pues de entrada,
Y aquí quizá un poco menos institucional, un poco menos como Chevalle y más como Adrián Cisneros, pues quizá debería haber menos personas enfocadas en decir que hacen negocios en China y lo único que hacen es traer chinaderas y buscar, si se dedican al comercio, traer más producto chino que lo hay, que tenga calidad y valor agregado, que si son que traigan insumos para que las empresas produzcan aquí. O mejor aún, que busquen que las empresas que fabrican esos insumos vengan y se instalen aquí para fabricarlos y de paso creen empleos, nos transfieran tecnología. Esa es la manera en que se podrían defender. Teórica, hoy por hoy sí, pero sí creo que es a lo que debemos tender, porque hoy por hoy la manera de defenderse, no hay manera de defenderse cuando todo el mundo se dedica a traer chinaderas, cuando uno se mete a redes sociales y se encuentra que espero que no esté aquí porque eso sí me va a hacer derramar bilis, cuando se encuentra uno en redes sociales a un fulano que le vende a la gente que alcanza tu libertad financiera, desarróllate como persona, nosotros te enseñamos cómo importar producto chino. Mientras eso exista, mientras esa clase de mentalidad, me permito decirlo, biznera exista, no va a haber manera de defender a los changarros de los productos chinos. Y por otro lado, cuando vas a las empresas chinas, no va a haber manera de que cuando llegan y te vean latinoamericano, no eviten sacarte el producto más barato porque saben que eso es lo que vas a comprar. Esas serían mis opiniones, ¿no? Profesor Molina, muchas gracias por su pregunta y no podría estar más de acuerdo. Sí, efectivamente hay que tener cuidado con la inversión. Desde que yo hice mi investigación para la tesis doctoral que defendí en China, yo ponía mucho énfasis en que no podemos aceptar cualquier inversión. Hace 30 años justamente, nosotros abrimos nuestro país, cuando accedimos al GATT, sí, nosotros abrimos nuestro país al comercio de inversión. Saben que dejamos el sistema de sustitución de importaciones, ¿no? Pero a costa de dejar morir nuestra industria. ¿Cuál es el resultado? Que hoy nos volvemos un país de maquiladores. Hoy nos volvemos un país que decimos que exportamos mucho, pero lo que exportamos no tiene valor agregado. Hoy somos un país que recibe empresas que el día de mañana, y usted doctor Russo también lo ha comentado, el día de mañana se llevan su tecnología y nos quedamos sin nada, ¿eh? Por otra parte, y esto se pone más peligroso en el caso de industrias de alto riesgo o contaminantes como en el caso de la industria del acero. En este sentido, yo sí pondría énfasis, de nuevo lo digo, en poner en la mesa de negociación a gente que sepa qué busca China, qué buscamos nosotros de China y en este tipo de temas ponga muy claros desde el principio estos requerimientos, estos incentivos. Esto es, nosotros no vamos a permitir en este tipo de temas inversión que no genere crecimiento económico y que sí en cambio venga a perjudicar nuestros ecosistemas y a la sociedad que se beneficia directamente. Yo también estoy en contra de la inversión solamente para decir que se generan más empleos, y dicho sea de paso, yo también como empresario estoy en contra de la creación de zonas económicas especiales precisamente por ese punto, porque si el único fin de crear una zona económica especial en lugares donde hay un subdesarrollo total es la creación de empleo y donde precisamente por ese subdesarrollo no hay las condiciones para que las empresas se instalen, entonces no sirve, ¿no? No sé si con eso conteste su pregunta. La verdad es que realmente estoy completamente de acuerdo. No más de 10 palabras. Lo mismo hicimos, hay inversión extranjera, bancos, todos los bancos que había en México ahora son españoles, canadienses, americanos. Sí, extranjera, inversión extranjera. Sí. Sí, no, yo lo comenté, digo, no andaría porque eso es el tema de mi tesis, pero yo cuando hablé de inversión extranjera, yo hice énfasis en inversión extranjera en mi tesis doctoral. Yo sí mencionaba que teníamos que, desde el principio, que negociar incentivos y restricciones en cuanto a materias, en cuanto a cuotas con este país, que es lo que deberemos haber hecho con cualquier otro, ¿no? Lisette, doctoranda, ¿qué, en Derecho o qué? Vaya, qué bien, yo me sentía solo. Ok, pues mira, si no hay un TLC, un plan B con China, sofisticar a las empresas. Así de simple, porque si no va a haber,
si no va a haber un instrumento, porque, ojo, aquí tiene que haber una colaboración constructiva entre los sectores público y privado para definir qué vehículo jurídico va a institucionalizar la relación bilateral. Si no hay un TLC, realmente yo sería partidario de mejor sofisticar a las empresas para que tengan uno a uno una relación más constructiva con China en lugar de explorar otros documentos. Acuerdo de complementación económica, insuficiente. APRI, tenemos uno con China, no sirve de nada. ¿Cuál es el porcentaje de inversión china en inversión total que recibe México? El 1%. ¿no? Cerca del 1%. Entonces, realmente si no es un TLC, yo sería más partidario de que mejor la iniciativa privada se cubra por su lado en ese sentido. Ese sería el plan B. Y en ese sentido, que tomen las providencias, jurídicamente hablando, que tomen las providencias en materia de contratos, en materia de protección de propiedad intelectual, para poder tratar con las empresas chinas. Profesora María, ¿qué podemos aprender de Chile, Perú y otros países latinoamericanos? Fíjense que eso lo he comentado en el perfil de Facebook de la empresa. Hace poco vi que le hicieron una entrevista a unos mexicanos que asistieron a un foro de la Franja y la Red en Beijing, ¿no? Y que ellos comentaban que hacía falta empujar la relación bilateral, ¿no? Y ellos se lamentaban de que México no hubiera logrado acuerdos cuando los países sudamericanos, justamente los que acaba de mencionar, sí lo habían logrado. Lo que no se ponían a ver es que Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, al margen de que algunos de ellos tienen TLC, como Perú y Costa Rica son los últimos que han firmado, Chile está en proceso de actualizarlo, al margen de que ellos tienen estos instrumentos, ellos llevan años mandando a su gente, años recibiendo estudiantes chinos, empresarios chinos, años invirtiendo en la relación, en un aprendizaje de China, sofisticando a sus empresas. Si ustedes se van a ProChile, la información que tienen sobre China es radicalmente diferente. En pocas palabras, ellos han invertido en inteligencia comercial. Eso es lo que podemos aprender para poder tener una relación constructiva con China. Nosotros lo que tenemos que hacer para generar una agenda estratégica, una agenda económica estratégica con China, es invertir en inteligencia económica, como sí lo ha hecho la República Popular China con relación a nosotros. Esa es la razón. Pero los resultados se han hecho ya algunas evaluaciones respecto a los resultados obtenidos a la fecha, por ejemplo, el caso de Chile y Perú. Sí. De esos resultados, ¿qué nos dicen? Es decir, un poco más allá concuerdo totalmente con la necesidad de invertirle a la relación, a todo lo que se información, etcétera, pero los resultados a la fecha han sido positivos o cuáles han sido las limitaciones de los mismos. Esa sería mi pregunta. Si lo que decía cifras en este momento no cuento con ellas. Ahora sí que no venía preparado para hablar de países sudamericanos, pero sí las podría conseguir, o sea, con mucho gusto deseo llegar antes del profesor Russell, pero se lo puedo comentar cualitativamente hablando, ¿no? El hecho de que ellos tengan tratados de libre comercio que normen sus relaciones, eso dice mucho. Sus universidades tienen convenios con las universidades chinas, convenios académicos como tales, y eso a mí me tocó verlo como estudiante, ¿no? Cuando era yo doctorando en la Universidad de Jiaotong, a mí me tocó justamente que la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es la mejor facultad de Derecho de América Latina, llegar ahí con un convenio. Y hay que decir que la Universidad de Jiaotong, es de las buenas, pero también está en Tsinghua, también está Beida, ¿no? Y en cambio yo regresé a mi universidad, no voy a decir cuál es, pero ya lo dijo el doctor Dussel, ¿no? Y lo único que recibí por respuesta fue, China, qué exótico, qué bien, ¿no? Entonces, pues eso le puede decir mucho. Hoy por hoy realmente quien son la punta de lanza, y es por eso que es un honor estar aquí, pues estamos hablando del Colmex, estamos hablando de la UNAM, estamos hablando del CIDE, pero faltan brazos, ¿no? Entonces esos son los resultados que se han visto. Y esto, ¿por qué funciona el Tecnológico de Monterrey? ¿Esto por qué funciona? Porque esos son
Los que después van a estar en las mesas de negociaciones, Dios mediante, son los que después van a llevar a las empresas que tratan con las empresas chinas. Por eso es importante, ¿no? Y de ahí la importancia de concientizar a todas estas compañías. Dígame. Cierto tipo de inversiones también de mexicanos o de extranjeros no pueden entrar a Estados Unidos porque se rompen esas cadenas. Porque aquí, o sea, ya es algo que me refiero yo con una política industrial, es decir, porque México deja abierto que entre cualquiera en el minería, en acero, en lo que sea. No se le ponen restricciones de algún tipo, porque necesariamente tengan que ser inversiones conjuntas y que siga pasando el desorden del relajo que hay ahorita. Entonces, a eso es a lo que me refiero yo. Cuestiones de carácter legal específicas o condicionantes o de aportación tecnológica para realmente ampliar y generar el país y no hacer lo que el primer inversionista o al primer pequeño burgués o mediano se le ocurre venir a desarrollar aquí. Sí, sí, profesor, yo me hago la misma pregunta que usted desde hace años y lo mencioné en mi tesis. No tengo, siendo yo de iniciativa privada y no siendo yo del gobierno encargado de la creación de política pública, no tengo yo una respuesta para eso. Yo me hago la misma pregunta que usted y me he hecho por años desde que desarrollé mi tesis doctoral. Justamente esa es una de las lecciones, lo mencioné en mi presentación, que debemos aprender de China. China es lo que es, en buena medida, y esto no es ningún secreto, el mismo lo dice, debido a la inversión extranjera que empezaron a recibir a partir de 1978. Pero ojo, ellos desde un principio dijeron para qué querían la inversión extranjera. Nosotros no lo hicimos. O nosotros lo hicimos más bien en términos mucho, pero mucho más laxos. Este es el único país que conozco donde llega, ¿cómo decirlo sin sonar xenófobo? Porque no va por ahí, créanme, ¿no? Pero este es el único país que conozco donde es más difícil para un nacional que para un extranjero hacerla como empresario. De verdad. Y esto es histórico, esto no es de ahorita, esto lo vemos desde el Porfirio, ¿no? Entonces, no tengo una respuesta. La realidad es que eso es lo que se debería hacer. En mi punto de vista es falta de inversión interna. Joven, hay una pregunta y si quieres hacer una... Okay. A ver. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Durante el sistema de Roberto Castañeda, ciertamente, Asociación de Artículos Deportivos, durante el régimen del Partido Único, bien que mal se tuvo una visión de libre comercio y se tomaron decisiones. En los 80 dijimos vamos a meternos, 86 el gasto. En los 90 dijimos vamos a explorarlo, 94 NAFTA que hasta la fecha tenemos. En verdad, usted vislumbra que quien llegue, a como llegue, a partir del 2018, va a tener la visión, la capacidad, la inteligencia y los tamaños para acercarse a un gigante como China. A ver, ¿tú quieres preguntar algo? Sí. A ver, así que das tu nombre. Gracias, buenas tardes. David Aces, Cooperación y Desarrollo, con alta especialidad en la OEI y como consultor externo, preocupado en el tema México-China desde hace varios años. Aquí yo quisiera hacer mi pregunta antes de que respondieras la del profesor, el encargado de los artículos deportivos en su empresa, porque justamente mi pregunta que quería hacer iba versus a ese tema que trataban, del que hablaba el profesor, con la inversión extranjera directa en México versus el gobierno, su déficit comercial, así como los nuevos nichos de mercado que se están abriendo en la economía china para los mexicanos como empresarios. Yo estoy de acuerdo contigo en que en México falta mucho desarrollo empresarial en el sentido de estos gobiernos corporativos o de cámaras de industria y comercio que puedan acercarlos más a que su viaje hasta el otro lado del mundo, que pareciera de, como tú decías, de recreación o de que el jefe les dice, a ver, expertos, váyanse a formar y a asesorarme en China, váyanse a dar una vuelta. Hace falta una seriedad en la inversión, en el aspecto de poder ir más allá, de acercarnos a hacer negocio. Bueno, para resumir, en mi punto de vista no hace falta un TLC todavía. Posiblemente como en 15 o 20 años, a ver cómo nos va con lo que se está pactando ahorita en 40 días posible, el Telecam. Podríamos pensar en que hace falta una agencia de cooperación y desarrollo
pero el tema importante es la experiencia que tomamos de Sudamérica, donde ya vemos que hay estudiantes y universidades que llevan ya más de 20 años conociendo dónde se pueden ir a relacionar en el aspecto comercial. Para mi sentido hace falta, en lugar de un tratado, una agenda de comercio y desarrollo que desarrolle las actividades profesionales donde nos tenemos que primero como convalidar. Y en ese sentido mi pregunta hacia ti va en que cómo visualizas tú esos nichos de mercado en un futuro versus la relación de inversión extranjera que ellos nos proponen en aeronáutica, en el sector industrial, en el sector turístico, que es donde más se potencializa porque nos están viniendo a visitar. ¿Cómo nosotros podríamos como mexicanos ir allá, pero ofrecer no productos, ni bienes, ni servicios, sino ofrecer parte de nuestra profesionalización, en el sentido quizá no cultural, pero sí en esto de nuestras tradiciones que pues se están perdiendo realmente? O sea, estamos hablando de productos exóticos mexicanos, pero más allá de eso, productos que puedan seducir sus aspectos de consumismo, ¿no? Yo creo que por ahí va mi pregunta, a ver si tú me la puedes resolver, en el sentido de un producto en específico que tú conozcas en México, que pueda ir a competir en estos nichos de mercado. Tras tuyo había una persona. Buenos días, Adrián. Muchas gracias por la presentación. Me llamo Irfan y soy de China. Y ustedes han mencionado en su PPT que para un DRC tiene que ser consciente de qué quiere China de México. Quería escuchar su opinión a esta pregunta, pues una respuesta previa y cuáles son los productos que China está buscando y México lo puede ofrecer, pero aún no lo encuentra. Muchas gracias. Gracias. Una última pregunta y respuestas. Ya. Acá. Mi nombre es Jorge Vázquez. Acabo de terminar yo el curso de chino mandarín en la Universidad de Zacatlán. Soy empresario, tengo productores y empresarios a mi cargo. Soy una especie de head coach. Más que nada es informativo lo que quiero decir. China viene a abarcar lo que son los mercados perdiendo ellos mismos. No les interesa perder. Lo que quiere es simplemente avanzar. Es una estrategia para poder eliminar la competencia. Me inscribo hoy como último. A ver, te felicito, me parece una provocadora, interesante presentación que da mucho a qué reflexionar, con esto no se termina el tema, ¿no? Yo creo, claro, que China, como cualquier otro tratado de libre comercio, al final de cuentas, es un espejo, ¿no? Nos está diciendo pues, cómo es México hoy. Claro, se vale soñar y mañana los changarros van a ser y todos vamos a ser Bimbos y todos vamos a ser Telcel. Hoy somos esto. Y claro, en el hoy y en el diagnóstico uno se encuentra con el pequeño detalle que en los últimos 5 años las exportaciones mexicanas, y es el único caso de los principales 10, las exportaciones mexicanas a China han caído en términos absolutos, ¿no? Entonces, claro, se vale soñar, se vale decir mañana, etc. Y ojo que el gobierno no lo dice, el gobierno dice lo contrario. No, pero es el Banco de México, ¿no? Está 24 horas al día. Entonces, ¿cómo se explica uno? Mi pregunta sería, ¿cómo se explica uno y vinculando esta tendencia de exportaciones a la baja, cómo vincula uno eso con el empresariado que hoy tenemos? Puede ser que mañana sea otro, pero hoy tenemos y exportaciones con China a la baja en los últimos 5 años. ¿Qué hacemos antes? Gracias. Había una más. Bueno, sí, está bien. La última ya nos vamos. La última Puros hombres, ya montamos una que otra mujer. También el factor de género, profesor. Buenos días, soy Blanca Soria de Vanguardia Industrial Radio. Y mi pregunta es, ¿qué pueden hacer los empresarios para que, de alguna manera, hacer que el gobierno respalde y los impulse para poder llegar a ser empresas de un nivel bueno, como es lo que se necesita para exportar a China,
Si estamos hablando que, por ejemplo, Tailandia, que era un país textil, pudo migrar al sector aeronáutico e incluso ahora nos está quitando proyectos porque el gobierno los está impulsando y los está apoyando económicamente para migrar a otros sectores más elevados. Ahora sí, ¿quieres separar otra pregunta? ¿Dónde nos hemos quedado en ese? Ah, sí. ¿Dónde está el señor Castañeda? Sí, creo que en 2018 va a llegar alguien que tenga los pantalones para acercarse a China. Yo me atrevería a decirle que la cuestión no es de pantalones, ahorita el acercamiento ya ha estado, más bien la cuestión es quién va a tener un acercamiento consciente y con método con China. Esa es la cuestión. La respuesta es, y es una opinión personal, no lo creo, y esa es una de las razones por las cuales creo, y lo dije en la presentación, que es tarea de los empresarios hacer equipo con el gobierno, y servir de guía para el acercamiento que se tenga con China. La relación debe dejarse de llevar exclusivamente a nivel gubernamental, justamente por eso. Luego, a ver, David, mira, yo entiendo lo que tú comentas. Yo creo que el crear una agencia, nosotros ya tenemos organismos que ven estos temas en la relación bilateral. El crear una nueva agencia de cooperación y desarrollo no va a resolver el problema. Nuestros problemas son culturales, nuestros problemas son institucionales, nuestros problemas son estructurales, ¿no? Lo cual me lleva a contestar tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo visualizo muchos mercados contra inversión extranjera en los sectores aeronáutico y turístico en este sentido? Como los visualizo, si no cumplimos con las condiciones que yo mencioné para que las empresas se beneficien, olvídense del tratado, de la relación bilateral como ensambladores de la tecnología, de las partes, de la maquinaria, de la tecnología que se cree en China y que se termina enviando para acá. Y viceversa, la inversión de ellos con nosotros en aeronáutica, en industria, en turismo, ¿dónde queda la simetría en las bolsas? Ahí tenemos que trabajar mucho en una cuestión de profesionalización de nuestro personal. No sé si estén enterados que en los últimos 10 años la productividad de la planta laboral mexicana ha avanzado 0.8%, lo cual es un reflejo de cómo nos vamos, y además mucha de la gente que tiene trabajo además se brinca en informalidad, porque sí, efectivamente se genera empleo, pero el empleo se genera sobre todo para gente de poca preparación académica. No hay plazas para profesionistas, y cuando las hay para gente de ciencias exactas, muchos de nosotros estamos enfocados a las ciencias sociales. Ese es un gran problema. Ese problema no lo tiene China, y eso incide directamente en la competitividad, porque esos estudiantes y ese nivel educativo es el que va a alimentar a la planta laboral que opera en las empresas. Adrián. Oye, perdón, hay como otras preguntas. Perdón, Adrián, no. Bueno, luego hablo contigo. Por favor, perdón, disculpe. A ver, ¿qué quiere China en México? Esto se puede contestar de muchas maneras. Está desde la respuesta más poética, de que sí, quiere un acercamiento, quiere un acercamiento, quiere ser amiga de México, quiere que despertemos. China está más revolucionada que México en el plano económico. China tiene voluntad de llevar la relación a otro nivel. Somos nosotros los que no estamos preparados. En un plano ya un poquito más concreto, pues lo que está buscando es, y esto está documentado, lo que busca también en otros países de América Latina, ¿no? O sea, canales de suministros, comida e insumos, en pocas palabras, canales de suministros, ¿no? Del mismo modo que nosotros buscamos un mercado para esos insumos. Es una oferta y una demanda. Los productos que se están buscando,
aquí para optimizar el tiempo, pues mucho de lo que se ha venido a buscar aquí son productos agroalimentarios. Esto no lo digo yo, esto se puede ver en la página de señor Vázquez, este es un tema, este es un tema álgido, es un tema que da para incluso otra conferencia, y es un juicio de valor. Eso de que China quiere eliminar la competencia. La realidad es que en México nosotros también queremos eliminar la competencia, y esa es la razón por la cual hay industrias en este país que son poco competitivas, que no se prepararon para la apertura que vendría hace 30 años, que estaban acostumbradas a estar bajo el cobijo de un sistema de sustitución de importaciones, que ahora que llegan empresas incluidas las chinas, con otra manera de hacer las cosas, de otro tamaño, con otros recursos, pues se van se quejan de estar desplazadas, no quieren la industria china. O sea, realmente esto no es algo privativo de ese país. Lo que hay que entender es que esto es parte de un contexto general. La presentación habla un poquito más de este tema al principio de la presentación, cuando hablo del contexto general de mi conferencia. La presentación se va a publicar en la presentación. Y doctor, yo creo que muchas cosas las aprendí de usted, porque yo me doy cuenta desde que salió la tesis que muchas opiniones eran desarrollos de postulados que han hecho antes, ¿no? A final de cuentas, pues me gusta considerarme un hijo de la Universidad Nacional, ¿no? La verdad es que estoy de acuerdo con usted. China efectivamente es un espejo de lo que somos. El tipo de acercamiento que tiene el gobierno chino con nosotros, hacia nosotros, es un reflejo directo del tipo de país que hoy somos. Esa es la razón por la cual nos acercan con nosotros como se acercan con Europa, o con Estados Unidos, o con los mismos países sudamericanos que están más desarrollados, que están más desarrollados en la relación, ¿no? Contestando su pregunta, lo que usted me comenta, sí, fíjese, lo hice el Banco de México. Yo lo que leí, la Secretaría de Economía, lo que había anunciado, lo anunció creo que en el Financiero, es que las exportaciones mexicanas habían subido. De hecho, lo subí en mi página de Facebook. Fíjese cómo incluso entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, y sin embargo quien tiene los datos duros es el Banco de México. Fíjense lo grave de que el mismo gobierno se contradiga en lo que tiene que ver con China. Entonces, sí es cierto, yo vengo aquí a dar un mensaje de a lo que yo aspiro y la labor que yo busco realizar día con la empresa. Pero también hay que lidiar con lo que tenemos hoy. Y la verdad es que hoy por hoy tenemos una mayoría de empresas pymes poco sofisticadas, con poca visión y que en realidad no saben qué quieren de China, ¿no? Entonces, ¿cómo vincular unas exportaciones a la baja con un empresario que hoy tenemos? De entrada tenemos que enfocarnos, y eso es lo que yo he buscado hacer a través de los productos que ofrezco, y la verdad es que por restricciones de tiempo no metí una infografía que yo tengo para mostrar lo que hace la empresa, pero una de las primeras cosas que yo hago con la empresa es asegurarme. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, incluso con ingenieros, administradores, diseñadores, etcétera, porque lo que busco una de las primeras cosas que busco es que las empresas sean capaces de satisfacer la demanda. Y de hecho, desde que yo hago el prediagnóstico de las empresas, ha habido empresas que yo he dejado de atender porque es así de ¿cuánto puedes producir? No, pues un contenedor ahí cada 6 meses. Funciones que no, pero no puedes con China, por mucho que quieras. O sea, no es que yo quiera, haría mal en tomar dinero de tu parte cuando sé que no tienes las capacidades. Si quieres trabajar en ellas, si estás dispuesto a pagar para desarrollar las capacidades y poder satisfacer demandas, eso es otra cosa. Pero si en ese momento no puedes, no lo haces. Yo de plano no trabajo con ellas, y esa sería la manera de poder satisfacer, pues revertir esta tendencia. Porque además hay una cosa que hay que decir, y lo he denunciado mucho. Sí hay exportaciones a la baja, pero las exportaciones que ha habido se han hecho sin estrategia. No sé si estuvieron enterados del caso del aguacate. Ahorita el aguacate creo que cuesta 90 pesos el kilo, ¿no? Y eso es el resultado de que el precio se disparó, y el precio se disparó porque empezó a haber una demanda muy importante de aguacate
de muchos países, incluido China, y los productores se emocionaron y empezaron a mandar aguacate con el resultado de que se generó escasez a nivel nacional. Y yo fui muy crítico en ese sentido porque yo siempre he creído que nuestra primera obligación como empresarios es con nuestra gente. Tú no puedes lanzarte a vender productos si tu gente no ha comido primero. Ningún país lo haría. O sea, es más, los economistas lo sabrán mejor que yo, eso va en contra de un principio de economía básico. O sea, tú exportas tus excedentes, no lo que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que habrá que hacer. Primero, trabajar en que puedan cumplir demanda, en que se sofistiquen para poder revertir esa tendencia. Porque efectivamente, mientras las empresas como tal no mejoren, por arte imagen no van a poder. Y no mejoran eso no mejora con los apoyos de las Zagarpas. Mi experiencia es que los apoyos de Zagarpa para que empiece a producir más, como las empresas no saben qué hacer, pues ese dinero se diluye. Y eso me lo han comentado en la coordinación de asuntos internacionales, ¿no? Luego, a ver, señorita Soria, ¿qué pueden hacer los empresarios para que el gobierno les responda, para que las empresas tengan un nivel bueno, para que el gobierno los apoye? De entrada tienen que estar dispuestas, lo mencioné en mi presentación, va a estar disponible en la página de Sechi, no se preocupe, pero se lo repito con mucho gusto. Tienen que estar dispuestas a pensar en grande. Y pensar en grande implica estar dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en sofisticarse, en no ver la protección de la propiedad intelectual o el meterle dinero para mejorar tu producto, mejorar tu empaque como un gasto, sino como una inversión. Tienes que estar dispuesto a trabajar con el gobierno, tienes que estar dispuesto a meterte a leer, tienes que estar dispuesto a meterte a la página a ver qué apoyos tiene el gobierno y en poder cumplir los requisitos. Que sí es cierto, hay muchas dependencias en las cuales yo lo he visto de primera mano, tristemente la corrupción está rampante, se roban tus proyectos, el dinero no necesariamente llega a quien debe, eso es cierto. También lo es que muchas veces la gente no quiere meterse a buscar, ¿no? Yo he recibido apoyos, y es más, desde que era estudiante, mucha gente habla de la corrupción en el CONACYT. Muchas veces lo que sucedía es que no llenaban bien los formatos. Yo mandé mis formatos para pedir beca desde China y conseguí mi beca. Y yo les puedo decir, ahora sí que con la mano en el corazón, que yo no corrompía, pues no puede corromper a nadie desde China, ¿no? Entonces creo que eso es lo que tienen que hacer. La gente tiene que estar dispuesta a hacer la tarea. Ese es un ingrediente importante. Y el gobierno tiene que tener la sensibilidad para atender a las empresas más allá de ofrecerles una botella de agua y galletitas cuando van a pedir informes. Y esto va tanto para las empresas, para las dependencias aquí en México, como para las representaciones comerciales en el exterior, ¿no? Tanto por México como en el mundo. ¿Pero son suficientes los apoyos? Oye, mira, como somos un grupo, si quieren tener un diálogo, terminamos un momento y les pregunto, ¿no? Yo diría, que por tiempos también, porque ya por ahí nos van a correr, no terminamos el tema, empezamos. Yo quisiera agradecerle mucho a Adrián, muchas gracias a ustedes.